Muy buenas noches, amigos, amigas, hermanos, hermanas, audiencia que nos ha estado acompañando en esta semana, donde hemos dedicado tiempo a hablar de abundancia de vida para nuestra familia. Nuestro mensaje es este: Jesús ha venido a esta tierra para traer vida en abundancia también a nuestros hogares, y esa vida en abundancia está al alcance de todos nosotros, empezando con la presencia de Cristo Jesús en nuestros hogares, como hemos recalcado en todas estas noches. Y es importante entonces decir que la abundancia casi siempre la utilizamos para las cosas buenas. Entonces el Señor nos ha dado cosas en abundancia, nos ha dado muchas actividades en abundancia, pero sobre todo nos ha dado muchas bendiciones en abundancia para nuestra familia, para que las disfrutemos. Se trata de disfrutar, vivir en familia, ¿verdad? Jesús llegó a nuestro hogar, nos dieron a Jesús en abundancia. Tanta es la abundancia que somos salvos gracias al amor de Jesús y a su sacrificio. Y entonces nos trajo palabras de vida en abundancia. ¿Qué otras cosas, amor? Bueno, mucho amor manifestado de una manera práctica, como hablábamos ayer del vestido, vístete de amor. Qué interesante, ¿no? En abundancia, amor en abundancia en el hogar. Y bueno, todas las noches le hemos comentado algo que abunda en casa, pero hoy les vamos a comentar, para empezar, que nos dimos cuenta que faltaba algo en casa. Necesitábamos una regla y no había una regla en casa. Buscamos por todas partes. Bueno, no tenemos niños en edad escolar, eso pues hizo que no apareciera una regla, pero estuvimos buscando una regla no tan sofisticada como esta que me han prestado. Esta es de arquitectos. Muy buena, sí, con muy cuadrante. Buena. Esta yo no sé ni cómo usarla, ¿no? Un cuadrante. Si es así, viene con todo, viene con aquí, con todo, mirar los ángulos y demás. Pero estamos necesitando una regla en casa y nos dimos cuenta cuán necesaria era una regla en casa. Parece mentira. Queríamos hacer un trazado, una línea, para entonces cortar por ahí, y no teníamos. Bueno, nos tocó buscar una madera ahí improvisada que no tuviera ninguna curvatura, pero nos dimos cuenta de algo. En todo hogar debe haber por lo menos una regla. Si no como esta, una regla. Más barata, más económica, pero en todo hogar debe haber por lo menos una regla. Y como yo soy la encargada de las compras en casa, entonces hice lo siguiente. Aunque estábamos en pandemia, dije, no puede ser posible que falte una regla en casa. Así que fui a Walmart y compré varias reglas. Hay una pequeñita, mediana, grande. No compré de esa y compré hasta los metros esos que tienen los constructores. Ahora tenemos varias reglas, no muchas, pero sí varias reglas en casa. Y como a mí no necesitan decirme mucho para que salga de compras, yo encontré una excusa para salir. En plena pandemia. Bueno, nos pusimos a reflexionar, porque hablar de reglas no solo es tener un aparato como este, ¿sí? No solo tener un aparato. También en el hogar nos pusimos a pensar, bueno, no tenemos una regla como este, pero sí tenemos reglas de otra naturaleza. Tenemos esas reglas que todo hogar necesita para la sana convivencia, para esas reglas que le dan a nosotros seguridad, a los hijos límites, y nos dicen por dónde deberíamos andar. Sin embargo, de eso vamos a hablar en el segundo segmento. Pero eso nos puso a pensar que si bien no teníamos una regla, sí teníamos en nuestra casa muchos espejos. Muchos espejos. Y ustedes pueden ver en el set hoy que hay varios espejos, ¿sí? Y ustedes hoy van a poder ver a los camarógrafos reflejados ahí en el espejo. Así que, camarógrafos, saluden a la audiencia. Un saludito cuando aparezcan ahí el reflejo en los espejos, porque el set hoy está decorado con unos espejos.
¿Cuántos espejos hay en casa? ¿Y por qué traemos eso del espejo? Antes de mostrar uno que tiene Cecilia ahí en la mano, déjenme decirles que el Señor nos dejó a nosotros reglas y nos dejó 10 mandamientos, sus 10 mandamientos, que es o que contienen las reglas que Dios ha dejado para todos sus hijos. Y esas reglas, esos 10 mandamientos son comparados con un espejo. Y ustedes dirán, bueno, reglas y espejos, pero como que no hay mucha relación entre la regla que mostró Pedro y el espejo que yo estoy mostrando. Mira, la gente aquí es tan buena que me trajo un espejo que me combinara con mi ropa. Así que agradezco este espejo, pero sí tiene mucho que ver, ¿saben? Porque uno toma una regla y con la regla uno puede poner las cosas derechas o enderezar el trazo. Con el espejo nos miramos y aprovechamos. Yo voy a aprovechar, Pedro, y voy a enderezar mi cabello. Tú aprovecha también. Estoy bonito. Y nos miramos, ¿verdad? Los espejos sirven para eso. Yo a veces me miro y digo, tengo que enderezar, bajar unos kilitos, pero eso cuesta un poquito más. Pero es importante los espejos. Yo creo que ninguna dama de las que estamos aquí, y los caballeros, aunque digan que no, salimos sin primero que mirarnos en el espejo y decimos, bueno, sí, esta ropita me queda bien. Bueno, y a veces estamos saliendo, a mí me pasa y Pedro a veces se impacienta que yo estoy saliendo y digo, ay no, con eso no me veo bien. Y corro a cambiarme la blusa en último momento. Casi siempre que eso pasa me arrepiento. Pero un espejo sirve para rectificar, ¿verdad? No nos puede cambiar porque yo puedo mirar al espejo y decir, uy, hoy tengo el pelo como, no estoy contenta con el pelo. Pero solo con verlo ya se me arregla el cabello. No lo hace. Pero que lo que sí me invita es a que yo haga algo para rectificar lo que no está correcto. Así que hoy trajimos espejos. El principal espejo que debe haber en casa es la ley de Dios. Porque ahí nos miramos y en esos 10 mandamientos que Dios dio podemos ver reflejado lo que hay en nuestro carácter, lo que somos. Cuánto amamos a papá y mamá y los veneramos, por ejemplo. En el mandamiento que habla ahí. Honra, padre. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos que están aquí viendo este programa, mirándose en ese espejo que dice honra a tu padre y a tu madre, sabrás tú cuán cerca estás de cumplirlo. Así que son importantes los espejos. Pedro, son buenos los espejos. El otro día, perdón Cecilia, me di cuenta cuán necesarios son. Cecilia fue a hacer una diligencia a comprar en un almacén por departamentos allá en Miami. Y entonces yo me puse a dar vueltas por ahí, no iba a comprar nada. Pero de pronto vi una chaqueta que me gustó. Estaba barata, fue lo que más me gustó. Me la medí y me la puse y empecé a buscar un espejo. Los vestieres están cerrados. Los cerraron desde la pandemia. Y me puse a buscar un espejo porque en ese almacén donde venden ropa, en cada columna había un espejo. Antes. Porque las damas se prueban ahí sin ir allá. Y ahora no había uno. Y no había uno siquiera para que no se midieran la ropa. Por razón de la pandemia. Y nadie tuviera la tentación de mirarle al espejo. Así que yo me miré la chaqueta, fui donde Cecilia. Cecilia, ¿qué te parece? Ella le vio algún defectico. Yo no estaba muy convencido, pero necesitaba un espejo. Pero saben, Cecilia dice que yo soy inteligente. Y yo creo que sí, ¿saben? Entonces se me ocurrió la brillante idea de ir a la sección de casa. Y me fui a la sección de espejos. Mire, ahí encontré como 25 espejos. Y yo me medí eso de todo, me miré todo eso. Y de ahí en adelante, cuando veía una señora por ahí midiéndose algo, yo le decía, vaya a la sección de espejos. Me volví popular en el almacén ese día. Todas las mujeres las mandaban. Allá hay una sección de espejos, allá estaban todas. ¿Cuán necesario es un espejo? ¿Cuán necesaria es la ley de Dios? Y no crean que eso es algo que hace de vez en cuando. Eso es algo que él hace. Yo digo, ay, voy a comprar tal cosa. Y cuando aparece con una chaqueta, siempre. Y entonces, pero verdad que estamos sufriendo de esa falta de espejos. Pero es importante que la ley es como un espejo. Hoy
pasó algo muy bonito y no tuve en cuenta que ibas a mencionar eso de honra a padre y a madre. Saben, hoy en el grupo de la familia alguien puso algo muy lindo y es acerca de si todavía tienes casa de los padres, dice. Si todavía tienes casa de los padres, voy a decir lo que me acuerdo, ¿no? Sabes que puedes abrir sin tocar la puerta. Sabes que siempre habrá una comida para ti y nadie te va a hacer mala cara si la comes o no la comes. Volverás y habrá una comida sobre tu mesa. Y habla de todas las cosas que hay en casa de nuestros padres y que nos permitimos en casa de nuestros padres que no nos permitirían en ningún otro lugar. Y sabe, me puse a pensar, yo ya no tengo casa de padres a donde ir y poder hacer esto, entrar sin tocar la puerta, abrir la nevera, tomar algo de allí, comérmelo, siempre me van a dar comida, siempre siempre habrá un padre mirando a la puerta esperando que llegues y sonreirá cuando tú llegues. No le importará si la ropa te queda, si engordaste, si adelgazaste, pero todo esto lo llevo para decirles, hijos, hemos hablado mucho a las parejas, pero hoy quiero hablarles un poquito a los hijos. Hijos, hagan sentir amados a sus padres. Agradezcan los que los tienen, lo lindo que es estar en casa, donde siempre somos aceptados. Es un espejo para crecer, ¿no? ¿Y cómo podemos crecer? El espejo, como hemos dicho, la ley de Dios nos dice cómo está nuestro rostro, cómo está nuestro carácter. Por eso es necesario que en cada hogar haya un espejo, la ley de Dios, donde nos miremos, porque el mejor lugar donde podemos crecer para edificar un carácter es en casa. Y ese carácter se edifica no por el espejo, sino por la presencia de Cristo en nuestras vidas. El espejo nos dice cómo estamos, pero no nos limpia. ¿Quién nos limpia? Cristo. ¿Quién nos ayuda a crecer? Cristo Jesús. Y hoy queremos decirles que en la tarea de crecer debemos ayudarnos todos. Todos debemos ayudarnos, porque cambiar el carácter no es un asunto fácil. Se puede lograr mediante presencia de algunos elementos en ese proceso de cambio. Y esto de cambiar no es fácil, porque es que el ser humano no quiere cambiar. Nosotros no estamos acostumbrados a los cambios, ni queremos hacerlos. Es más fácil quedarnos como estamos. Pero por eso es que necesitamos a Jesús, porque Jesús es el único que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De lo contrario, ni Pedro, ni Cecilia, ni ninguno de los que estamos aquí, ni ustedes que nos están escuchando, podrían cambiar. Por eso hay que pedirlo de Jesús. Pero no solo hay que pedirlo de Jesús. ¿Saben también qué hay que hacer? Hay que hacer esfuerzos ¿qué? Individuales. Me encanta esto. Una vez estuve en México y vino un hermano y me dijo, ¿sabe? Yo tengo un problema, hermana, y es que alguien me dijo que no me casaran con esta chica, pero yo insistí, me casé con ella y vea, hemos orado, en la iglesia hemos hecho bandas de oración, pero ella no cambia, ya llevamos como 15 años de casados y no cambia, no cambia. Y yo, no sé si fue un poquito inoportuna, pero le dije, hermano, ¿y por qué no pruebo orar por usted? A ver si usted cambia y es la persona que ella necesita. ¿No le gustó? Se quedó mirándome así y le dije, mire hermano, con mucho cariño, le quiero decir lo siguiente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo puedo estar mirando a ella o a mi esposo o a aquel o a aquella o a usted y decirle, ay, le quedaría más bonito hacer esto, pero yo no puedo obligarla, ¿verdad? O no puedo obligarlo, pero sí ¿quién puedo hacerlo? Yo misma mirarme y decirme, oye, esto no va conmigo. Entonces, hermanos, entonces, queridos amigos, entonces, personas que nos están escuchando, si queremos que haya un cambio, el cambio tiene que comenzar ¿por quién? Por nosotros. Si nosotros cambiamos, movemos toda la rueda de la familia y comienza a darse un cambio en las diferentes personas. A veces decimos,
me estoy extendiendo un poquito aquí, pero es que es importante. Miren, a veces decimos, ay, si mi esposo fuera más cariñoso, o si mi esposa fuera más hacendosa y mantuviera la casa en orden, pero si en lugar de dar cantaleta y decirle, mira, tienes que organizar, ay, sé cariñoso, mira, tú no eres cariñoso, fíjate en fulanito, fíjate en este, mira cómo es aquel, ¿por qué no cambias? Comenzamos a ser más cariñosos y en respuesta de ese cariño nos dan cariño, o comenzamos a ayudar a organizar y la otra persona dice, hey, este está organizando y se pone a organizar con nosotros. Pruébenlo, funciona, ya lo hemos hecho muchas veces. Si comenzamos a cambiar nosotros, otros a nuestro lado inmediatamente comienzan a cambiar. En el proceso de cambio, los méritos de Cristo Jesús importantes, Cecilia lo ha mencionado, los esfuerzos individuales. Y quiero recalcar algo más ahí, ese punto, un punto, y es la ayuda del cónyuge. Muy bien. Cuando queremos cambiar, vencer un hábito, en lugar de ayudar, a veces lo que hacemos es estorbar. Y reforzar. Nosotros cuando queremos, por ejemplo, Cecilia cuando se casó conmigo no me preguntó si yo era organizado, yo era desorganizado y ella es muy organizada. Y saben, ella me ha ayudado. Ella me ha ayudado no cantaleteándome, sino dándome ejemplo. Y ella me arregla el cajón donde yo guardo mis pañuelos, las medias y la ropa interior. Y yo vuelvo y lo desarreglo. Y ella vuelve y lo arreglo. Yo cuando lo veo así me da tristeza desarreglarlo. Y entonces ahora soy más cuidadoso y ahora lo saco con cuidado. Si ella me cantaleteara, a lo mejor yo diría, bueno, me importa. Pero cuando veo todo el ejemplo que me da, porque yo tenía la costumbre que me gustaba era sacar el pañuelo que estaba de último acá y así se volteaban todos. Así que cuando yo veo todo eso arreglado, yo pienso en ella, todo lo que hace por mí y en lugar de cantaletearme, me ha dado un buen ejemplo. Cristo, esfuerzos individuales y la ayuda del cónyuge son importantes. Hemos hablado de la importancia de un espejo en casa para ver nuestro carácter y para crecer. En el segundo segmento vamos a hablar de las reglas y normas que deben haber en todo hogar, donde hay hijos y donde no hay hijos también. Hemos estado hablando de reglas. Y me preguntaba mientras estábamos aquí en el receso, ¿qué reglas recordamos de casa? ¿Qué reglas recuerdas en casa que muchas veces ni siquiera necesitaron decírnoslas? Simplemente estaban tácitas o por ver o por repetición. Nosotros ya sabíamos que eso tenía que ser de esa manera y nadie nunca ni siquiera me lo dijo. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien que mi papá nunca se sentó sin camisa a la mesa. Nunca. Y yo no recuerdo a mis hermanos sentarse jamás sin camisa, pues las niñas menos. Pero era algo que nadie nunca nos los dijo. Pero nosotros sabíamos que eso se debía hacer de esa manera. Piensen, ¿qué regla había en su hogar que nadie se lo dijo, pero que usted recuerda que había que cumplirla? Hay otras que sí nos las dijeron. Por ejemplo, cuando teníamos cierta edad, Pedro, nosotros sabíamos ya cuando éramos adolescentes, jóvenes, que después de las 6 de la tarde, que es cuando se oscurece en Colombia, donde yo crecí, nosotros no teníamos que estar en la calle a menos que tuviéramos un permiso especial o estuviéramos con un adulto o algo así. Fueron cosas que nos fueron diciendo y luego fueron transformándose a medida que cambió el tiempo, pero yo las recuerdo y hicieron confortable mi hogar y sobre todo, ¿saben qué? Me hicieron sentir muy segura. Todo hogar necesita reglas, porque los hijos, nosotros como padres, los esposos, las esposas, necesitamos límites que deben ser respetados, límites de distinta naturaleza y que nos dan seguridad a nosotros y seguridad a los hijos acerca de cómo debe ser su comportamiento. No podemos dejar
al azar el regular la conducta de los que viven en casa. Todo hogar debería tener reglas. Y esas reglas deben incluir el aprender ellos a respetarse a sí mismos, a respetar a los demás y sobre todas las cosas, a respetar a Dios. Esos tres elementos hacen parte de la disciplina que todo padre quiere inculcar en sus hijos. Que amen a Dios, que amen a los demás y se respeten a los demás y se respeten a sí mismos. Esas leyes y esos límites incluyen reglas espirituales, reglas físicas. Hemos estado viendo en estos programas cómo comer sano y esas reglas deben respetarse en lo físico. ¿A qué hora nos vamos a acostar? ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Por qué debemos tener un horario y desde niño enseñarle a los hijos? Para que podamos nosotros, ¿verdad?, saber cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo respetar nuestro cuerpo. Y Pedro, ¿por qué es necesario hablarlo? ¿Saben por qué es necesario hablarlo? Porque estamos creando una nueva generación de niños que a veces, porque los amamos, porque no queremos que se sientan mal, porque ahora no les podemos hablar muy duro, porque entonces se van a afectar psicológicamente. Estamos creando niños muy inseguros, porque no hay reglas y normas en casa. Créanme que cuando ponemos normas y reglas en casa, estamos creando hijos seguros. Saben que pase lo que pase en ese hogar, hay un adulto que va a responder por ellos. Eso es importante para un niño. El otro día, un amigo decía, ay, no, mis hijas son lo máximo, y eso está muy bien, que él ame mucho a sus hijas, pero decía, esas niñas ellas son las que mandan en casa. Y yo pensaba, ¿cuánto daño les está haciendo? Porque los niños, según los estudios que se hacen acerca de la conducta o conductual de los niños, entre los 3 y los 6 años, ellos comienzan a crear ciertas conductas que son normales. No quieren prestar, frialdad afectiva, tendencias a manipular. Yo ya lo estoy viendo en mi nieta menor, Valentina. Me da risa porque ella llega y le dice al abuelo, abuelo, te amo mucho, así le dice, te amo mucho, y después se lo queda mirando y le dice, ¿videíto? Primero va la manipulación afectiva y luego, ¿prestas el videíto? Por supuesto, se lo prestamos porque somos abuelos y estamos poco tiempo, pero los padres no, y los abuelos tampoco, si tenemos bajo el control nuestros hijos, ¿verdad? Hace algunos años se hizo un estudio en Francia que causó revuelo. Se llamó alteraciones de la conducta en el niño y en el adolescente. Ellos, en ese estudio, dijeron que los niños entre 3 y 6 años que tienen ciertas características pueden llegar a ser, cuando sean adolescentes, delincuentes. Wow. ¿Y cuáles son esas características? Frialdad afectiva, tendencia a la manipulación, cinismo, indocilidad, desobediencia, ¿no? Agresividad, bajo control emocional, impulsividad, bajo nivel de moralidad. Esos niños que tenían esas características, cuando llegaran a la adolescencia, tenían muchas probabilidades de ser delincuentes. Y esto tan temprano manifestado en los hijos es indicativo de que no hay normas, no hay reglas en casa. Y por eso es importante que papá y mamá tengan esto, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia habla de cómo serán los tiempos del fin allá cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y bueno, una lista aparentemente interminable de características del individuo que está viviendo en este tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en casa? ¿Serán necesarias las normas? ¿Serán necesarios los valores? ¿Serán necesarios los principios inculcados
desde temprano en casa? Yo creo que todos ustedes conocen la respuesta. Es necesario. Y es necesario porque nuestros hijos necesitan seguridad, porque nuestros hijos necesitan ser protegidos, porque nuestros hijos necesitan ser enseñados, porque nuestros hijos necesitan ser impulsados, porque nuestros hijos necesitan ver en nosotros aquellas normas, aquellas reglas que los van a hacer muchachos agradables al trato, que traen un buen ambiente en el lugar donde llegan. Son muchachos que puedan ser modelados a través del ejemplo de nosotros los padres. Miren, nosotros podemos, ¿me prestas la regla, Pedro? Podemos poner muchas reglas en el hogar, muchísimas. Muchísimas reglas. Y decirles, mira, aquí esto tienes que hacer, porque tampoco tenemos que llegar al extremo, ¿verdad? Cuando el muchacho ve todas esas reglas, se revela. Yo no soy capaz de cumplir todo esto. Pero si nosotros le bajamos y decimos, mira, nuestras reglas son pocas, pero son claras. En casa se hace esto o no se hace aquello, y lo hacemos a través del modelaje. Cómo vivimos, cómo actuamos, qué comemos, a qué horas comemos. Yo recuerdo que en casa algo tan sencillo, Pedro, como que cuando a veces nosotros nos llamaban y decía, Cecilia, yo decía, ¿qué? Mi mamá decía que no se dice. Se dice mande mami o mande papi. Y uno se quedaba así. Después a mi cuñada le escuché algo mejor todavía. Cuando los hijos le decían, ¿qué? Ella decía, señora, se demora más, pero peligra menos. Y a veces nosotros recordamos esas cosas y nos dan risa, pero hoy agradecemos que nos hayan puesto estas normas, porque nos enseñaron a vivir protegidos y a saber convivir y respetar el espacio y a las otras personas. Y hay que empezar bien temprano, como ya lo dijimos, bien temprano. Yo había escuchado a algunas personas mencionarme esto, pero nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Una señora se me acercó y me dijo, mire, pastor, deme un consejo. Mi hijo no quiere seguir estudiando, no quiere trabajar, se la pasa en la casa viendo televisión y yo no sé qué hacer con él. Le pregunté, ¿y qué edad tiene su hijo? Me dijo 33 años. Yo le dije, mire, yo creo que es demasiado tarde, no imposible, pero se ha perdido el tiempo. Hay que empezar bien temprano. Salomón dijo, instruye al niño en su camino, al niño, temprano. No dijo al adulto, bueno, el adulto también necesita, pero desde bien temprano hay que empezar ese proceso de educación. Y necesitamos nosotros ayudar al niño a comprender que los padres y los maestros son los representantes de Dios. Y que al actuar en armonía con Él, todas las leyes que vienen dispuestas por Él podrán ser cumplidas. Pedro, y es importante decirles algo, padres. Miren, nosotros debemos respetar, ¿qué cosa? Respetar las normas. Si nosotros nos pasamos el semáforo o si cruzamos, si somos peatones y cruzamos en el momento no indicado, le estamos diciendo al niño, a veces se pueden cumplir, a veces no se tienen que cumplir. Tenemos que fijar esos límites, ¿verdad? Y establecerlos en casa, sencillos, claros, que el niño sepa que decir malas palabras está mal en todo momento. Porque, ¿saben qué sucede? A veces nosotros como padres decimos, no puedes decir malas palabras, pero si estamos en un momento muy feliz y el niño dice una mala palabra, nos reímos y decimos, ay, este muchacho. Pero si estamos enojados, lo castigamos. Y no puede ser de esta manera. Nosotros debemos respetar los límites, porque cuando respetamos límites,
enseñamos a respetar límites. También, además de poner límites, ¿qué otras cosas e ideas podemos hacer, Pedro? La doctora Havenich, en estos minutos que nos queda, una experta en educación infantil, ella escribió algunos de esos consejos. Sea claro con su hijo, dígale qué es lo que se espera de él, pero también dígale que si traspasa el límite habrá una consecuencia. Muy importante. Y que esa consecuencia debe cumplirse si no, él no lo obedece. No lo También duela, dice no. ella que sea firme y tenga confianza, que su hijo necesita saber quién está a cargo de la situación. Yo soy papá, ella es mamá. Hágale ver que hay alguien que es el líder y que él tiene la autoridad para ayudar al hijo a obedecer y también, cuando no obedece, fijar las consecuencias. También ella dice que sea amable. Está bien que nosotros tenemos que poner reglas y normas, pero no tenemos que hacerlo a la fuerza ni a los golpes. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, llevándolos con el amor. Yo fui maestra por mucho tiempo, de adolescente, de 10º, 11, ya casi para graduarse. Y no sé, me gustaba abrazarlos, me gustaba hacerlos sentir amados. Y yo siento que aún ahora los veo por ahí y me saludan con cariño, porque no solo se trata de poner normas, sino hacerlo de manera. Sea razonable, no abuse de su poder. Si dijo hay que arreglar el cuarto, hay que arreglarlo, pero no tiene que ser a las 6 de la mañana. Puede ser a las 10 o puede ser a las 11. Y muy importante, padres, si nos equivocamos, tenemos también que pedir perdón. Podemos decirle, hijo, me equivoqué, perdóname. Importante en la crianza de los hijos. ¿Cuántos espejos hay en tu casa? Dios nos dejó su ley para que nos miremos allí y nos veamos reflejados en ese espejo. Y que lo que haya que arreglar, sabiendo que no lo podrá arreglar el espejo, vayamos a los méritos de la gracia de Cristo Jesús. Ahí empieza todo. Y con los esfuerzos individuales y la ayuda de la familia, podemos ser transformados y conformar nuestro carácter al ideal que Dios tiene para todos nosotros. Es posible, créelo, el Señor nos va a ayudar.